Mi trabajo es un trabajo en andamiento que tiene algunas ideas que quería colocar, que no conseguí desarrollar como quería, y dos ejemplos que me parece que iluminan de dónde vienen esas ideas. Para llegar a las ideas vamos a partir de esas dos fotografías. La primera, a la izquierda es Ciudad del Este, Paraguay, en el 2001, un ómnibus que está volviendo a San Pablo, chapa brasilera, lleno de pasajeros brasileños que vuelven a su ciudad de origen con productos que revenderán en sus comercios, sacoleiros. El cartel arriba dice turismo y a los lados está el número de inscripción en el Ministerio de Turismo y en la Agencia Nacional de Transporte Terrestre que precisa para poder circular. En teoría son pasajeros, los pasajeros son turistas que están de compras en Ciudad del Este, retornan con mercadería que no excedan el valor de $300, su cota de isenção, su franquicia, ¿no? Y dispuestos a pagar los impuestos de importación caso excedan esos $300, ¿no? Muchos de ellos son comerciantes y esperan atravesar el puesto de control aduanero en Foz de Iguazú y para poder llegar a San Pablo y poder revender. La otra fotografía es Miami, Estados Unidos, el aeropuerto internacional, 2012, vuelo de la empresa LATAM, que va a partir a Guarulhos en Sao Paulo. El vuelo está completo también, pasajeras, pasajeros, valijas llenas de productos, esperando volver a su ciudad. Muchos productos, algunos de ellos que revenderán como productos importados, especialmente a través de redes sociales, ¿no? En teoría son pasajeros, turistas de compras en Miami que retornan con su equipaje acompañado y las mercaderías que no excedan el valor de $500 de su franquicia o cota de isenção, ¿no? O pagar los impuestos que excedan esos $500 y esperan llegar y pasar por la aduana digamos, sin perder su mercadería, ¿no? Los lugares son diferentes, los actores son diferentes, los momentos son diferentes, y sin embargo, ambas situaciones comparten varios elementos en común. Se trata de brasileñas y brasileños comprando en otros países productos más baratos o que no están disponibles en Brasil. Muchos de ellos se dedican a comprar y vender esos productos como forma de ganarse la vida. Las empresas de transporte tornan posible el movimiento que es controlado en las aduanas, lugares donde las reglas que regulan el ingreso de las mercaderías pueden ser aplicadas, reglas de las cuales la mayoría de los viajeros son conscientes para seguirlas o para burlarlas. Lo que tienen en común también revela una diferencia estructurante, la presencia de una frontera terrestre en un caso, la circulación a partir de aeropuertos en el segundo. La cota de isenção, la franquicia que tienen derecho a traer, es diferente. Para quien viene por tierra, $300. Para quien viene volando, $500. Y ellos, los de $500, hasta hace un tiempo podían traer mercaderías por valor equivalente en los free shops de los aeropuertos. $1000, digamos. El presente trabajo intenta explorar dos ideas que surgen de este pequeño ejercicio comparativo. La primera es que lo que equipara esas dos circulaciones es un régimen común que regula las movilidades internacionalmente legítimas, construido alrededor de la categoría de viajero, la cual va progresivamente siendo englobada en la figura de turista. Es a través de esa figura que una parte importante de las circulaciones no turísticas suceden. Antes que operadas a partir del crimen organizado, narrativa estructurante de las justificativas de la inflación militarizada de los controles fronterizos, una parte importante de los inmigrantes denominados ilegales son personas que llegaron como turistas a los países en los que extenderán su estadía. Algo similar sucede con el ingreso de mercaderías del exterior. Una parte importante de las mercaderías importadas revendidas en muchos países ingresan en valijas de turistas. La importancia del equipaje acompañado y las franquicias que tienen los viajeros, las categorías legales que regulan los objetos que puede llevar un turista sin pagar impuestos, son centrales para comprender las formas de circulación contemporánea. La segunda idea es que la diferencia presente en esos ejemplos es estructurante de las desigualdades que reproducen y amplifican en los lugares de ingreso a otro país, sea por vía terrestre o sea por vía aérea. Las formas de control y de regulación de las movilidades en un caso y en otro guardan similitudes y diferencias que garantizan la posibilidad de constitución de escenarios performativos de prácticas estatales radicalmente diferentes.
Las performances de seguridad que las instituciones se permiten en fronteras terrestres y en aeropuertos son profundamente diferentes. Inclusive el tipo de procedimientos tolerados y permitidos en los procesos de investigación y de represión de prácticas delictivas. Para discutir estas ideas presentaré dos procesos en andamiento en las fronteras terrestres brasileñas. La creación de un régimen de microimportación específico para la frontera con Paraguay, el régimen de tributación unificada, y la autorización que obtuvieron las ciudades de frontera para la implantación de free shops. El primer caso será abordado histórico. Bueno, está. Turistas, sacoleiros y microimportadores en Ciudad del Este. Entre el fin de los 80s y mitad de la primera década del milenio, Ciudad del Este fue el principal centro proveedor de productos importados de Brasil. Desde su concepción, la ciudad estuvo concebida para insertarse en circuitos de productos y mercaderías. Fundada en 1957 como Puerto Presidente Stroessner, la ciudad está ubicada donde la ruta que uniría Paranaguá a Foz de Iguazú continuaría en Paraguay a través de un puente. Paranaguá es el puerto brasileño sobre el Atlántico, donde el gobierno paraguayo obtuvo facilidades portuarias para embarcar sus exportaciones y recibir sus importaciones. Foz de Iguazú es la ciudad brasilera al otro lado del río Paraná, en la frontera con Paraguay. Ciudad del Este es el punto de llegada allá. Esa ruta es una ruta que estudié en el postdoctorado, de gente que iba de Caruaru llevando mercadería a Ciudad del Este y que volvía cargado de mercadería también para su ciudad. Durante no por casualidad, la fundación de Ciudad del Este se da entonces en el marco de esa relación con Brasil. Y no por casualidad, el primer edificio construido en la entonces Puerto Presidente Stroessner es la aduana, inaugurado en 1962. En la década del 60, una serie de medidas va a transformar aquella ciudad en cierta medida en un experimento que va a constituirse después en lo que se llama el régimen especial de turismo. El gobierno de Stroessner apuesta a importaciones sin impuestos para ser vendidas a los turistas que llegarían a la ciudad, para comprar productos importados y para jugar al casino, que era prohibido en Brasil desde 1946, ¿no? Y lo que se da es la construcción de dos circuitos. Un circuito de contrabando grande, controlado por las personas vinculadas al gobierno de Stroessner y con actores importantes del lado brasilero, y el cotidiano de turistas que va a la frontera a comprar. Ese cuadro se va a ver alterado en la década del 70. Por un lado, por un conjunto de transformaciones demográficas, ¿no? La construcción de Itaipú, a unos kilómetros, al norte de la ciudad, la colonización del este, y también por una medida implementada por el gobierno brasileño en 1976. En un contexto de crisis internacional, el gobierno establece un depósito compulsorio para que todos aquellos que deseaban viajar al exterior dejasen un depósito para obtener el pasaporte y la visa policial para dejarlos salir. Ese depósito compulsorio, que va del 76 al 79, no es aplicado a los países limítrofes. Y en ese contexto, Puerto Presidente Stroessner se transforma en el lugar privilegiado de productos importados para varios circuitos brasileros, que se da paralelamente a la consolidación del turismo interno en Brasil, a partir de vuelos de turismo doméstico y a partir de circuitos de ómnibus, grupos de turismo basados en circuitos de ómnibus. La caída de Stroessner en el 89 modifica el control, modifica el control sobre los productos importados y va a uno va a poder empezar a ver que aquello que en los 80, finales de los 80, se empieza a aparecer personas turistas, aparentemente, que se empiezan a dedicar a vivir de la compra y reventa de mercaderías importadas, se consolidan, ¿no? En las décadas siguientes, el comercio de frontera crece exponencialmente. Los llamados sacoleiros, llamados así por las sacolas, bolsas, ¿no? Grandes que traen con sus mercaderías, generalmente volviendo en ómnibus alquilados para ese fin. En 1995, por ejemplo, el año de mayor movimiento, se calcula que unas 65.000 personas llegaban semanalmente a la ciudad.
además de las múltiples estrategias para adecuarse a los controles aduaneros, una de las estrategias para dificultar el control sistemático de los vehículos en los que viajaban fue la organización de caravanas de ómnibus, alcanzando filas de 350 ómnibus esperando para poder atravesar los puestos de control. Cientos de ómnibus desafían la capacidad estatal de fiscalización, algo que Josías hablaba hoy sobre el pasaje, ¿no? El control efectivo del comercio sacoleiro proveniente del Paraguay pasó por varias etapas, en la frontera y fuera de ellas. En términos comerciales, desde la implementación del Mercosur y la equiparación de las cargas impositivas para las importaciones en la mitad de los 90, San Pablo fue consolidándose como centro de provisión de productos importados para los compradores brasileños. El control del comercio en Ciudad del Este fue fundamental en el deslocamiento de los circuitos. Pero la reducción efectiva se dio a partir del control de los medios de circulación en las ciudades de origen. A partir de 2003, el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional y los órganos federales de fiscalización e investigación comenzaron a solicitar la aprehensión de los ómnibus de turismo que realizaban viajes regulares a Foz de Iguazú. En junio de 2005, la operación Convoyo Nacional, Caravana Nacional, organizada por el Ministerio Público con la Receita Federal, que es que controla impuestos y fiscaliza fronteras, la Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal, la Policía de Caminos, lanzaron 364 mandatos de búsqueda y aprehensión de ómnibus en 6 estados de Brasil, alcanzando 81 empresas de ómnibus de turismo. Sumado a esas operaciones, el control en las rutas por las que circulaban restringió el movimiento. Fue un proceso largo, marcado por conflictos y movilizaciones, incendios de ómnibus, cortes de rutas, manifestaciones en las vías de circulación y en los puestos de fiscalización. A las protestas en Brasil se sumó la presión del comercio de Ciudad del Este, canalizada a través de negociaciones diplomáticas, lo que terminó abriendo la implementación de un régimen diferenciado para pequeños importadores, con la llamada Ley de los Sacoleros. El régimen de tributación unificada fue sancionado como medida provisoria, después de inúmeros debates, sancionado como ley en 2009. Su implementación, sin embargo, recién fue posible en 2012, después que Paraguay aprobara un régimen equivalente, el régimen fronterizo de comercialización para registrar a los comercios que podrían vender a los importadores brasileños, que inscribiese a los transportadores que podrían transportar la mercadería de los microimportadores y que implementasen el software exigido por la Receita Federal brasileña para poder fiscalizar las compras de los microimportadores. De acuerdo con la ley de 2009 puede operar en el régimen microempresas que hacen parte del sistema simplificado de recaudación de impuestos para pequeñas empresas y pueden realizar compras por un valor máximo de 110.000 reales, el equivalente a unos $60.000 en 2009, pagando de forma unificada el 25% del valor de la mercadería en impuestos federales más 8% de impuestos municipales. Y la mercadería ingresada solo puede ser vendida directamente a consumidores, no pueden ser intermediarios, ¿no? Y hay una lista que regula el tipo de productos que pueden ser importados, principalmente electrónicos, celulares y productos de informática. De acuerdo con los datos de la Comisión de Monitoreamiento del Régimen de Tributación Unificada en 2013, un año después de la implementación, había 769 microempresas brasileras registradas y 30 exportadores paraguayos inscritos en el lado paraguayo. Hoy son 35. En 2017, de acuerdo con el jefe de Servicio de Control Aduanero en el Puente de Amistad, solo 10 microempresas estaban activas en el sistema. O sea, de las 65.000 personas que semanalmente llegaban en determinado momento a Ciudad del Este, solo en 2017 operaban regularmente, legalmente, 10 microempresas. Para muchos, digamos, de los sacoleiros, la lista de productos era súper limitada y el costo de los impuestos era muy alto, ¿no? En 2017, el gobierno brasileño eliminó el sistema de gestión combinado con Paraguay y todas las exigencias en ese país para poder operar. Además, se permitió que los microemprendedores pudieran operar en el sistema, digamos, microemprendedores individuales, personas, pudieran operar en el sistema y se simplificaron las exigencias para registrarse. Y en teoría,
en teoría, digamos, la comisión que monitoraba ese sistema también fue desactivada. Digamos, lo que me interesa destacar aquí es la categoría de turismo tuvo en la estructuración de Ciudad del Este un lugar central, ¿no? En las formas utilizadas por los compradores para adecuarse a los mecanismos legítimos de ingreso de mercaderías, al hacer como que decía Efrén, y a las reacciones de los agentes estatales encargados de fiscalizar. Las palabras del juez federal, que uno de los que participa en la operación, que expide los mandatos, en la operación Convoyo Nacional para barrar las caravanas, exprimen esa reacción de forma explícita. Para ese transporte de contrabando y descamino son utilizados especialmente ómnibus, transvestidos de ómnibus de turismo, más que de turismo no tienen nada, porque en verdad son instrumentos de auxilio y ejecución y consumación de crímenes, cuya práctica garantiza ventajas ilícitas inclusive a sus reales propietarios. El régimen de tributación unificado representó la tentativa de crear un mecanismo legal de reconocimiento de una de las formas de interpretación de los compradores, pequeños importadores que viven de comprar y revender productos. Esta forma surge de la reivindicación del gobierno paraguayo y de la receptividad del gobierno brasilero para crear mecanismos legales que le den existencia. Unificación de la interpretación a ambos lados de la frontera que de otra manera se mantendrá como perspectivas divergentes. Turistas compristas, tal como muchas veces son llamados los sacoleiros en Paraguay, o criminales envueltos en crímenes de contrabando, tal como aparece en las categorizaciones de los operadores de seguridad y justicia envueltos en su control. La apuesta por la regularización del comercio de frontera, el argumento movilizado por los representantes de ambos gobiernos, se enfrenta con los límites de los negocios, ¿no? Para la mayor parte de los sacoleiros, el RTU, el régimen de tributación, no se configuró como una alternativa económica atractiva. La regularización también se enfrentó con el límite de las inversiones gubernamentales. La decisión del gobierno brasilero de desligar el sistema informático que conectaba a los comercios paraguayos a la Receita Federal en 2017, además de la supuesta agilidad que traería, se basa en la reducción de costos que traerá el desligamiento del sistema, 7 millones de reales anuales, 2 millones de dólares. Los negocios y la lógica de inversiones y rendimientos que también inspiran a las políticas públicas representan límites efectivos a la regularización del comercio de frontera. Segundo ejemplo, trayendo a los free shops para este lado de la frontera. Otra modificación en curso en las fronteras brasileñas es la instalación de free shops en las ciudades gemelas. Esto es, en las ciudades que tienen otras ciudades del otro lado del límite internacional y que tienen más de 2.000 habitantes, eso por definición legal. En 2019 fueron instalados los primeros free shops en las ciudades de Barra de Quaraí, Yaguarón y Uruguayana. Las dos primeras en la frontera con Uruguay y la última con Argentina. Todas ellas en Río Grande del Sur, el estado más al sur de Brasil. El proyecto de ley autorizando la instalación de free shops en ciudades de frontera fue presentado en 2009 por un diputado de Río Grande y aprobado como ley en 2012. En verdad, la ley es una modificación de aquella que regula el ingreso de equipaje acompañado y la instalación de free shops en puertos y aeropuertos. Una de las justificativas de la ley fue precisamente la desigualdad derivada de la exclusión de las ciudades de frontera de gozar de esa alternativa. De la sanción a la regulación pasaron muchos años y muchas discusiones, centradas en qué municipios entrarían, qué podría ser vendido y cómo serían las ventas. Una vez acordadas estas cuestiones, cada municipio tiene que regular municipalmente dónde va a estar localizados los free shops, el horario de funcionamiento y los requisitos para obtener el permiso para instalación. La reivindicación de una ley que permitiese instalar free shops en las ciudades brasileras no es nueva. La encontré formulada en Foz de Iguazú a inicio de los 80s como alternativa al crecimiento de Ciudad del Este, ¿no? Y con la aprobación de los free shops en las ciudades fronterizas uruguayas en 1986, esa propuesta ganó fuerza en el estado de Río Grande. Lo singular de los free shops de las fronteras brasileñas es que tanto extranjeros como brasileños pueden hacer compras, siendo imposibilitada la venta a empresas. Se pueden comprar mercaderías extranjeras o brasileñas, vendidas sin los impuestos federales. Una vez por mes, cada persona puede comprar $300 en mercaderías, que no pueden ser adquiridas con fines comerciales.
Se puede pagar en moneda nacional o extranjera. Bueno, para abrir un free shop tienen que ser empresas registradas en el país, regulares en términos fiscales, sin deudas con el Estado, que tengan un patrimonio líquido más de 2 millones de reales, $500.000 aproximadamente, y que posean el sistema informatizado de gestión exigido por la Receita Federal. Además de atender a la reivindicación de las ciudades y los estados de frontera, la sanción de la ley de free shops se da en un contexto de preocupación gubernamental con el aumento de los gastos de los brasileros en el exterior. Las cifras son impactantes. En 2003, 3 millones de brasileños viajaron al exterior. En 2008, 5.200.000. En 2014, 9.600.000. Una gran parte para Estados Unidos. El crecimiento de los gastos en el exterior se dio a un ritmo aún mayor. En 2008 se gastaron 10.000 millones, en 2014 25.000 millones de dólares. Abajo, bueno, estos son los cuadros, ¿no?, de la Organización Mundial de Comercio. La creación de los free shops en la frontera terrestre, que siempre había tenido enorme resistencia en la Receita Federal y en los sectores empresariales, consiguió establecerse como una alternativa viable y realizable por una confluencia de intereses. Sin embargo, su lenta implementación revela las fricciones por las que fue avanzando desde su sanción como ley. El actual gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, asumió una postura proactiva en relación a los free shops, acelerando la agenda para la implementación de los mismos y ampliando de forma significativa los productos que pueden ser vendidos. La incorporación de productos de la canasta básica, electrodomésticos de línea blanca, armas, como bien llamaba la atención Josías, una cosa importantísima para prestar atención, maquinaria agrícola, materiales de construcción, neumáticos, entre otros. Si uno analiza el decreto, todo menos autos, y vehículos, y piezas de autos, y aceite de autos. Algo que ha creado una enorme crisis diplomática dentro del Mercosur. Y no solo eso, sino que de los $300 que pueden ser gastados una vez por mes en los free shops, se sobreponen a los $300 de la franquicia que un brasilero puede comprar en el exterior. O sea, alguien puede comprar en Uruguay $300 y después comprar los $300 en el free shop. Tal como el retorno en un avión del exterior. Además de los $500 que un viajante puede traer, él puede gastar otros $500 en los free shops de los aeropuertos. Valor, dicho sea de paso, que fue ampliado por el gobierno Bolsonaro a $1.000 para ser comprados en los free shops. Observar estas transformaciones y acompañar los desdoblamientos económicos y el significado político que tienen es de suma importancia. Precisaríamos más elementos para poder hacer una evaluación del sentido que tiene esta apuesta en la estrategia general del gobierno y en la construcción de consensos entre sectores sociales que viajan al exterior y que son activos consumidores de mercaderías importadas. Una cuestión para llamar la atención es que los brasileños pueden comprar en los free shops porque por ley ellos son considerados viajantes. Mejor dicho, todo comprador de free shop fronterizo es viajante, sea porque es extranjero o porque al comprar se declara viajante, mismo que sea habitante de la misma ciudad. Ahí ya no tengo tiempo, pero bueno, eso es lo que establece la ley, ¿no? Podemos decir que la figura de viajante es la ficción estructurante de los free shops de frontera, figura que, a diferencia de los que se harían pasar por turistas, aprovechando para comprar mercaderías que después revenderían, la figura de viajante no es activada por los propios actores, sino que es la propia ley que los construye de esa forma. ¿Qué sucederá con los free shops de frontera? ¿Se transformarán en los nuevos centros de abastecimientos de compradores revendedores? ¿Será la conjunción de los sacoleiros tradicionales con los sacoleiros de lujo, como se llaman a los que van a Miami? ¿Cómo será la fiscalización? Bueno, solo para cerrar, 2 minutos. Comencé este trabajo con la comparación, ¿no?, con Ciudad del Este y Miami, para pensar las circulaciones contemporáneas. Viajeros, comerciantes, contrabandistas, turistas, volviendo con su equipaje acompañado, trayendo su franquicia exenta de impuestos. El trabajo, sin embargo, se concentró en esas dos políticas, ¿no?, implementadas en las fronteras brasileras. Políticas que colocan en foco la forma en que esos elementos aparecen en funcionamiento. Cuanto más entramos en la descripción de esas políticas, más interés tenemos en comprender la dinámica coyuntural y las consecuencias económicas y políticas de estas apuestas. Ambas
políticas buscan recalibrar la relación entre turistas y compras. En el caso del régimen de tributación unificada, abriendo la posibilidad a los acoleiros de poder operar como pequeños importadores sin tener que apelar a la ficción de turistas para poder realizar sus compras. En el caso de los free shops de la frontera, se trata de internalizar fuera de la zona aduanera comercios con beneficios fiscales que solo operan en ellos. En cierto sentido, abrir la posibilidad que todos puedan acceder a aquello que anteriormente estaba reservado exclusivamente a los brasileros que cruzaban las fronteras. Pero sea al Paraguay o a Estados Unidos, o mismo a los free shops de frontera, se trata de la actualización del comercio de larga distancia, operado en un mundo construido en estados nacionales. Mundo de ciudadanos y extranjeros que aprovechan la disponibilidad de productos del otro lado de la frontera a precios más convenientes que los que se encuentran de este lado. Precios que derivan de la combinación de impuestos, disponibilidad de productos, redes de abastecimiento en mercados consolidados a los que miles de compradores, pequeños mercaderes contemporáneos, llegan cotidianamente. Si bien conocemos el desarrollo histórico de los controles del movimiento con el surgimiento del pasaporte y los controles relacionados, aquello que John Torpey analiza como siendo el emergente del éxito del Estado Nacional en constituirse como monopolio legítimo de los medios de circulación, creo que tenemos que invertir en una historia de los regímenes de circulación que, acoplados a la consolidación de los Estados nacionales, constituyen la infraestructura legal que modula las circulaciones contemporáneas. La Convención de Varsovia sobre transporte aéreo internacional de 1929, que será actualizada en sucesivos protocolos y en adecuaciones regulatorias, que sobreponen tres mercados que son fundamentales: transportes, mercaderías sin impuestos y control. En cierta medida, la apuesta sería desarrollar un abordaje complementario a los trabajos de Brenda Chalfin sobre regímenes aduaneros, teniendo como foco la figura del viajante turista y el equipaje acompañado. Es eso.